بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. Bueno, alhamdulillah, ya hemos llegado a la mitad de Ramadán y alhamdulillah decimos alhamdulillah, damos gracias a Allah por permitirnos que sigamos aquí y aprendiendo sobre él, y cuánta falta nos hace de aprender sobre él. Hoy, inshallah, con su permiso, vamos a explicar el nombre de Allah, Ar-Rafiq. Es un nombre precioso como todos y necesitamos mucho entenderlo, sobre todo para nuestra vida diaria. Porque si entendemos este nombre bien y intentamos, si nos esforzamos, porque no es fácil, en actuar sobre él, actuar de acuerdo a este nombre y actuar sobre lo que a Allah le complace, según este nombre, Allah nos va a ayudar muchísimo y se nos va a hacer la vida mucho, mucho más fácil. Es el nombre de Allah, Ar-Rafiq. Primeramente, sabemos que los nombres de Allah tienen que tener un dalil. En este caso, el dalil, la prueba de este nombre, es un hadith auténtico, reportado por Aisha radhiyallahu anha, que dice: mientras el profeta, Aisha, que Allah está complacido con ella, nos informa que cuando unos judíos pasaron por la casa del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasaron unos judíos y le dijeron al profeta: Assalamu alaikum, en vez de decir Assalamu alaikum, que es el saludo del musulmán. Entonces, Assalamu alaikum significa que la muerte sea contigo. El profeta, la paz y las bendiciones de Allah, simplemente respondió wa alaikum. Sin embargo, Aisha, su esposa, se molestó y ella le respondió diciendo: que la muerte y la maldición sean con vosotros. El profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, le dijo a Aisha, la respondió a Aisha, dice: Allah es Ar-Rafiq y ama el Rifq. Y ella le contestó: ¿pero acaso no oíste lo que dijeron? Y él respondió: sí, y yo les contesté, y lo mismo para vosotros. Y eso fue suficiente. Entonces, Allah Ar-Rafiq. El nombre de Ar-Rafiq se traduce como el gentil, amable, traducción aproximada. Allah es Ar-Rafiq. Él es muy gentil en sus acciones y es gentil en cómo trata a su creación. Él es gentil con su creación. Un ejemplo de ello es que Allah subhanahu wa ta'ala creó todo el universo, todo lo que existe, en 6 días. ¿Lo podría haber creado en una fracción de segundo? Por supuesto. Pero Allah lo creó en 6 días. Y ahí, ¿qué aprendemos de esto? ¿Cuál es la hikmah? ¿Cuál es la sabiduría en esto? ¿Cómo nos podemos beneficiar de esto? Pues que aprendemos que las cosas tienen sus procesos y el tomar las cosas de forma gradual, en etapas, paso a paso, sin apresurarte. Acuérdate, por ejemplo, cómo Allah te guió al Islam. Fue poco a poco, fuiste aprendiendo poco a poco. Te enseñó cada cosa en su momento, te mandó a la persona adecuada en su momento. Todo fue con gentileza, porque Allah es Ar-Rafiq y ese Rifq, esa gentileza, se refleja en sus acciones, en cómo te trata, en cómo crea, en todo. O por ejemplo, mismamente, el ser humano. El ser humano no nace de repente y es un adulto. No, y sabe caminar ya. No, primero está gestionándose en el útero de la madre, luego nace, luego empieza a crecer,
luego empieza a hablar, empieza a caminar y poco a poco en etapas. Es en etapas. Allah lo ha creado todo con gentileza y vemos que cada cosa tiene su proceso y etapas, paso a paso. Entonces, Ibn Qayyim, rahimahullah, dijo, Allah es gentil, Allah es Rafiq y ama la gente que es gentil. A través de su gentileza, de la gentileza de Allah, a través de esa gentileza, Allah les otorga aún más de lo que ellos puedan desear. Allah ama que tomemos las cosas suavemente, gradualmente y con paciencia. Allah es Rafiq y Allah ama sus nombres y atributos y ama a la gente que actúa de acuerdo a ellos. Allah no va a amar a una persona que, que, que tiene malos modales, que lo hace todo deprisa y corriendo, que se apresura, que grita, que está siempre angustiado, nervioso. ¿Por qué? Porque se lo está haciendo difícil es mismo. Él no está siendo gentil con él mismo, no se lo está tomando las cosas, no está haciendo las cosas de una manera gradual, sino al contrario. Entonces Allah ama a la gente que es gentil, a la gente que se toma su tiempo para hacer sus cosas, que no anda apresurado, que está gritando todo el día, que, bueno, pues de esa manera. Entonces, por eso, cuando aprendes sobre Allah, este conocimiento te tiene que cambiar. Porque el conocimiento va a ser beneficioso cuando tenga un efecto en ti. No le estamos diciendo que vas a cambiar de la noche a la mañana, pero primeramente tiene que poner en ti, despertar en ti, en tu corazón, esa intención de querer cambiar. Y empiezas y pides ayuda a Allah, porque muchas veces olvidamos pedir ayuda a Allah para ser como Él quiere que sea, para adorarlo. Nunca os olvidéis de pedir a Allah, porque sin Allah no podemos hacer nada. Pero tienes esa intención, haces dua y pones los medios, empiezas a esforzarte, empiezas primeramente a analizarte con respecto a este nombre. A ver, ¿cómo yo estoy haciendo las cosas? ¿Le complace a Allah como lo estoy haciendo? Cuando tú estás haciendo las cosas mal y estás actuando de una manera que Allah detesta, no puedes esperar que Allah te ayude, no vas a conseguir lo que deseas. No, porque Allah ha establecido que las cosas se van a conseguir de una determinada manera. Y la manera es con gentileza, gradualmente, amablemente, etc. Entonces, hay que analizarse y empezar a cambiar. Entonces, hay que empezar a decir, a ver, vamos a ver, ¿dónde tengo que yo aplicar esta gentileza? ¿Cómo puedo yo ser gentil? ¿Cómo puedo tener yo este reto? Y a veces hasta tenemos un hábito tan ya metido en nosotros, se ha convertido en un hábito que estás adicto a esa forma de las cosas y ni te das cuenta porque ya se convirtió en tan normal y a veces hay que pedirle a Allah de que nos muestre dónde tenemos que poner esa gentileza, dónde tenemos que cambiar, pero con todo. Entonces, si tú no empiezas a actuar sobre esto, no empiezas a aplicar este conocimiento, no empiezas a cambiar, esto es una pérdida muy grande, pero muy grande. Porque esto no es para ya, o sea, escucha la explicación y ya. No, tienes que aplicarlo, tiene un sentido el de estar aprendiendo. Entonces, cuando tú seas gentil, Allah te va a ayudar muchísimo, muchísimo más cuando haces las cosas con gentileza, sin apresurarte, porque Él ama esa gentileza y te va a ayudar a conseguir lo que quieres, tus objetivos. No te apresures, vete tranquilo, poco a poco, tómate tu tiempo, sin parar, esforzándote, pero cuántas veces estamos haciendo las cosas mal y lo sabemos y todo sale mal? Daba ejemplo la profesora, por ejemplo, te pones a cocinar, corriendo para acá, para allá, quieres hacer cocinar, limpiar y todo a la misma vez, y el niño chilla, y entonces tú estás nerviosa, y entonces se te quema la comida,
Entonces, o sea, vas corriendo y ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Si es que sabes que no te van a salir bien las cosas porque no estás poniendo esa gentileza, no lo estás haciendo bien todo tiene su tiempo y a veces tienes que parar, ser paciente, controlarte, pensar y luego seguir haciendo las cosas. Entonces, Allah nos ha creado y nos ha enseñado la manera correcta de hacer todas las cosas, de cómo interactuar en todas las situaciones, cómo conseguir lo que deseas, cómo lidiar con la gente o con todo tipo de gente, incluso con la gente que nos quiere hacer mal, que nos quiere dañar. Cómo actuar en este mundo que es injusto, que la gente no para de hacer de cosas injustas. Entonces, em, entonces, Allah nos da esa guía para tener una al-hayat al-tayyiba. Y por ejemplo, una persona que te está faltando respeto, una persona que se mete contigo, te está gritando, te trata mal. ¿Cómo hay que lidiar con esa persona? Allah nos lo está diciendo. Allah nos dice en el Corán cómo lidiar con este tipo de persona. Por ejemplo, dice en Surah Fusilat, en la aya número 34, traducción aproximada de significado. No es lo mismo obrar el bien que obrar el mal. Responde con una buena actitud y verás que aquel con quien tenías enemistad se convierte en un amigo ferviente. Pues aquí Allah nos está diciendo, Allah subhanahu wa ta'ala nos está diciendo en el Corán, que cuando alguien se está metiendo contigo, te está dañando, te está faltando respeto, pues te está diciendo que actúes con gentileza, que actúes con respeto, que mantengas la calma, que te defiendas, pero manteniendo la calma, no pierdas la compostura. Y desde ahí es como lidias con la situación. Y intentas, pues, decir algo que suavice también y que calme a esa persona. Porque si tú haces eso, la persona que te está chillando, que te está tratando mal, se va a sentir avergonzada. Porque, como decir, como esa persona se está manteniendo la calma, dando ejemplo, y yo sigo chillando, se va a bajar, se le bajan los humos. Entonces, esa es una forma de que, como Allah nos enseña. El musulmán tiene que mantener la compostura en todo momento. El musulmán no tiene que perder la calma ni empezar a chillar. Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando vas al rezo, cuando la llamada al rezo, cuando estás oyendo ya que estás llegando a la mezquita, especialmente los hombres, ¿no? Que los hombres van a rezar a la mezquita en Jama'a, pues oyes el rezo, oyes que está empezando el rezo, el iqama y está llegando tarde. Pues no se debe ir corriendo. Hay un hadith que nos está diciendo que sigas, o sea, que vayas tranquilo. Y cuando llegues, pues lo que puedas rezar con ellos, rezas en llamada con los demás, y si te pierdes algo, pues lo recuperas más tarde. Pero tienes que ir tranquilo, no corriendo. Y Allah odia lo contrario, odia que seamos impacientes, difíciles, que lo hagamos todo deprisa, sin prestar atención. Y Allah es Rafiq, y vemos el Rifq, esa gentileza, tanto en su creación como en su revelación. El Corán, por ejemplo, fue revelado durante varios años, no fue revelado de una sentada, no, fue poco a poco. Lo primero en lo que Allah le comandó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando empezó la revelación se concentró en el Tawhid. En el Tawhid estuvo en Meca de 13 años enseñando simplemente el Tawhid, en creer en Allah, el por qué Allah se merece, solo Allah merece ser adorado, en sus nombres, atributos, en el Tawhid, en el monoteísmo, en la ilaha illallah. Después de 13 años fue cuando empezaron las revelaciones de los comandos,
el rezo, el zakat, y poco a poco, luego lo que el halal, el haram, ahora no se puede el alcohol, etcétera, fue gradual. Primero fue el tawhid. ¿Por qué? Porque cuando el tawhid ya estaba en los sahaba, los compañeros del profeta, sallallahu alaihi wasallam, establecido, cuando tú tienes tu tawhid y tu imán ya fuerte, ya estás preparado para recibir los comandos. Ya estás preparado para someterte, para obedecer a Allah en lo que te está ordenando, en lo que puedo hacer, no puedo hacer. No, va a ser fácil. Por eso una persona cuando acepta el Islam, no se le puede empezar a decir, bueno, pues esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto es haram, esto estás haciendo mal. No, no, no. Primero es enfocarte en ayudarle a que aumente su imán, aumente su fe, porque está débil. Y por eso, ¿ves? Las cosas tienen su proceso. Y aquí lo aprendemos en el Corán, en la revelación. Eh, Vemos la gentileza en su legislación del Islam. La legislación de Allah es pura gentileza. Fue por eso el Islam es aplicable, es una religión que se puede practicar en cada momento, en cada lugar, hasta el día del juicio. ¿Por qué? Porque contiene gentileza. Allah comanda, nos ordena que tratemos bien y con mucha gentileza al enfermo, al débil, a alguien, por ejemplo, que tiene que pagar la kafara, que es, por ejemplo, si tú has hecho has jurado hacer algo por Allah y no puedes hacerlo o por circunstancias no puedes hacerlo, pues la kafara es que tienes que alimentar a un número de pobres, ¿no? Tienes que alimentar. Y si no, si esa persona no puede costearse eso, no puede pagar eso, pues puede ayunar. O la embarazada no tiene que, no puede hacer ramadán, a lo mejor no tiene dinero para pagar bueno, hay diferentes opiniones, pero bueno, que siempre hay otra opción, hacerlo a la persona fácil. Por ejemplo, cuando una persona está enferma y no puede tocar el agua, si toca el agua se puede enfermar más, pues puede hacer tayammum y reza con eso, o si no puede levantarse de la cama, puede ya eh, rezar desde la cama o sentado. O sea, el Islam es pura gentileza. Es una religión que se puede, muy fácil de practicar. No es una religión difícil, al contrario, es muy fácil de practicar cuando la conocemos. Pasa muchas veces que cuando no nos hacemos las cosas difíciles por ignorancia. Y seguramente tendréis ejemplos que os ha pasado. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, puso en práctica todo el Corán. Absolutamente todo el Corán lo puso en práctica. Lo puso su aqida en práctica, los modales, el cómo temer a Allah, el cómo tener esperanza en Allah, el cómo lidiar hasta con los enemigos, el cómo lidiar con la gente. Y por ejemplo, los beduinos eran conocidos como gente que era muy hostil. Mm, la forma que tenían de hablar era muy no educada, no muy educada. Y él era consciente de eso y aún así le llamaban o se dirigían a él de una forma que no era pues educada, pues él era muy paciente con ellos. Incluso hay un hadith que nos hace referencia a esto. Eh, voy a leer. En Sahih al-Bukhari se narra lo siguiente. Un beduino se levantó y orinó en la mezquita. La gente le gritó. El profeta, que la paz y bendiciones sean con él, les dijo, dejadle, echar un cubo de agua en su orina. Se os mandó para hacer las cosas fáciles y no para hacerlas difíciles.
Y este es un ejemplo de cómo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ponía en práctica el rifq, la gentileza, la amabilidad y las buenas maneras al tratar con la gente. Nadie anteriormente les había enseñado acerca de cómo manejar esta situación. Así que Allah excusó su mal comportamiento en esa situación y el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, les informó lo que era correcto. Y tenemos reportes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciéndonos, ordenándonos que seamos gentiles, amables, tengamos buenos modales. Por ejemplo, en otro hadith dice, debe ser gentil, porque verdaderamente el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, debe ser gentil, porque verdaderamente la gentileza no hace más que embellecer algo, y la falta de gentileza no hace más que manchar algo. O sea, todo lo que lo hagas de buen modo, con buenas palabras, paciente, va a tener un resultado bonito, agradable, te vas a sentir bien. Y al contrario, todo lo que se haga con gritos, malas formas, insultos, apresurado, pues va a ser feo, feo. Y es así, con todo. Lo que se entiende por este hadith es que el precipitarse y el ser hostil va a empeorar las cosas, haciéndolas difíciles. Pero el ser indulgente y gentil lo va a embellecer todo. Y si reflexionamos en nuestra vida cotidiana, vamos a encontrar muchos ejemplos que nos hablan de esto. Por ejemplo, tú tienes un problema en casa, a lo mejor una mujer con su marido. Imagínate que tú estás esperando a tu marido, pero te estás preparando porque habéis quedado en ir a, no sé, a ver a un familiar y estabas esperando por ese día y te habías preparado ya todo por la noche, le habías dejado todo hecho, hasta la comida, hasta la cena para cuando volváis, estabas solo pendiente. Y entonces tú estás esperando a tu marido que llegue. A lo mejor tienes que coger el tren. Y estás esperando, y esperando, y esperando. Y te viene 2 horas tarde. Y abres la puerta. O sea, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a reaccionar? Sí. Un momento, por favor. Si tú tienes paciencia y Allah te guía y pones tu esfuerzo y te calmas, bueno, y te va a decir, bueno, es que me encontré con un amigo y empecé a hablar y se me fue el tiempo, ¿sabes? Perdón, ¿no? Bueno, pues podéis, en vez de coger y enfadarte, bueno, pues dices, vamos a ver cómo podemos solucionar esto y tal. Pero si tú montas un pollo, como se dice en España, o empiezas a decir, ¿por qué? Bueno, a ver, es humano también, ¿no? Nos puede pasar a cualquiera, y eso es un test para ti. Pero, ¿qué puede venir? La consecuencia, ¿no? De cuando te enfadas, él se enfada, y portazo aquí, y grito allá, y los niños llorando, y no sé qué, a lo mejor no te hablas con él en 3 días, yo qué sé. Todos estáis tristes por un momento. ¿Cuánto se ha dañado en un momento? ¿Cuánto se ha dañado en un momento? Muchísimo, muchísimo. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, era muy amable, muy gentil, muy paciente, muy tolerante. También hay un reporte, ahora no tengo la referencia de nada, pero lo estudié de que una vez el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba en casa de Aisha radhiyallahu anha y otra de sus mujeres, no sé cuál, mandó comida para el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y Aisha pues se puso celosa de su otra mujer y rompió todo, lo tiró al suelo. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dijo, ahí está, vuestra madre está celosa. Y se dedicó a coger la comida, los platos rotos. Y
Pues eso, hay muchos reportes de qué paciente era. Él era un niño que estuvo, ¿cuál era? Era, bueno, no me acuerdo, pero el nombre, pero una mujer le dio su hijo para, para que viviera con él, lo servía, y al profeta Mohammed salam. Y él reportó que él nunca le había chillado, nunca le había dicho que si esto o lo otro, por qué esto, por qué lo otro, nada. Y subhanallah, especialmente con los niños, cuánta paciencia y gentileza y rifq y paciencia y más paciencia necesitamos. Subhanallah, cuando queremos, por ejemplo, esto primeramente en Dawa en general, ¿no? La Dawa tiene una condición, que el que seas gentil. A ver, tú no puedes dar Dawa si tú eres tosco, si tú tienes malos modales. ¿Quién te va a escuchar? Lo primero es que tienes que ganarte el corazón de las personas, o que esas personas al menos se sientan bien a tu lado. Y eso, o sea, primero, eso es muy importante. Eso es muy importante. Incluso tu ejemplo va a ser la mejor dawa que el dar un discurso. Porque si la gente te ve que actúas según lo que sabes, que no eres hipócrita, que nunca mientes, que tratas bien a la gente, que, que eres tolerante, que eres paciente, Allah ha creado a los corazones amando eso. O sea, cualquier persona va a amar eso, le va a gustar eso. Pero si te ven que eres pues, lo contrario, pues que te van a escuchar. No te van a escuchar, no te van a hacer caso. Igualmente con los niños. Somos, le explicamos algo a nuestro hijo que sigue siendo un niño o una niña y esperamos que ya. O sea, oye, te he dicho esto ayer, o sea, ¿por qué lo vuelves a hacer? Porque es un niño y pues se olvida, y porque los niños no tienen tu madurez y no tienen tu nivel de imán. Los niños quieren dunya, los niños quieren juguetes, caramelos, pasarlo bien. Sí, les estás diciendo reza y reza para que se vayan acostumbrando. Pero si no rezan o si se escapan o forma parte del proceso. No es para que tú te lo tomes personal y me estás engañando y que no sé qué y que no sé cuántas, pues te castigo y gritando para allá, para acá. ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas? Y nos pasa seguramente a muchas de vosotras y es que se nos olvida. Pero si realmente te pones a pensar, primeramente, la vida de tus hijos no están en tus manos son una prueba para ti. Entonces utiliza esa prueba, utiliza a tus hijos para ganarte la complacencia de Allah. Y vamos a poner los medios, vamos a hacer dua, vamos a pedir a Allah que nos ayude y ponemos los medios y hacemos que entiende primero con quién estás lidiando. Estos son niños, tienen mucha fitna hoy en día, mucha. Eh, es- Hay mucha influencia para aquí, para allá, en el colegio, los vecinos. Si tú quieres mantenerte en la sunna, tienes que hacérselo agradable, no que sea muy estricto o hacérselo que quieran hacerlo para que les dejes en paz y ya está. Por eso hay que hablarles mucho de Allah, hay que recordarles constantemente, ser paciente, gentil, tolerante, hacerte la loca a veces para porque a veces hay que hacerse la loca. Háblales mucho de Allah para intentar conectar su corazón con Allah, porque cuando tú estás conectado con Allah, cuando tú amas a Allah, cuando tú conoces a Allah, entonces a ti te apetece adorar a Allah porque te sales solo, pues igualmente a ellos. Son niños, no son como tú, pero inshallah le sigues ayudando, le sigues diciendo, no gritando, dando portazos, y uno que tiene eh, Allah nos ha puesto en nosotros debilidades y nos ha puesto atributos contrarios. Por ejemplo, nos ha puesto la impaciencia y la paciencia. Podemos ser pacientes y podemos ser impacientes. El enfado o la tranquilidad, la tolerancia.
así. Entonces, para ver cuál es el que gana, cuál es el que gana. Entonces, por eso, como Sheikh Abdul Razak Al-Badr decía, tienes que aprender a disciplinar tu alma, porque tu alma es tu enemigo número uno. Hay varios enemigos, pero el Shaitán, pero tú mismo eres tu propio enemigo. ¿Por qué? Porque tu alma Allah nos ha creado con esas debilidades y te va a llamar a qué? A enfadarte, a perder el control, a gritar porque estoy enfadada, entonces me quiero desahogar, pero también tienes lo otro. Entonces tú tienes que esforzarte en aplacar las cosas malas que tienes. El esfuerzo tiene que estar ahí. El pedir a Allah por ayuda también tiene que estar ahí. Eso tiene que estar ahí. Y no puedes dejarte a ti mismo o a ti misma. No puedes dejarte porque te vas a destruir. Nada te va a salir bien. Vamos a empezar a ver este nombre de Allah. Vamos a reflexionar. ¿Cómo puedo, cómo puedo empezar a cambiar? Sí, primero con intención. No vamos a hacer las cosas bien tampoco, todo bien desde el principio. Va a haber días que lo tengamos mal y echemos un grito para allá para acá, pero seguimos intentándolo. Y esto no es fácil. Esto no es fácil. Requiere tiempo, requiere esfuerzo y ser consistente. Consistente hasta que llegue un momento que Allah ve ese esfuerzo y te lo facilita. Como una hermana me dijo a mí, antes yo gritaba mucho, pero hice mucha dua, me hice mucho esfuerzo y dejé de gritar. Es posible cambiar, es posible. A ver. Entonces, imaginaros, Allah es Ar-Rafiq, es paciente, tolerante. Vale. Pero imaginar que Allah se apresurara a castigarnos por cada pecado. Imaginaros que Allah nos castigase por cada pecado sin darnos ese tiempo de reflexión, de volver. Es que no podríamos vivir. O sea, sería inaguantable. Pero mira, Allah, cuando incluso la gente que se va del camino de Allah, Allah les da su tiempo para volver a Él. Y durante ese tiempo, que pueden ser años, durante ese tiempo les da mensajes o pasan situaciones para que reflexionen y para que se den cuenta de que yo no voy a ser feliz si sigo así. Si no vuelvo a Allah, no voy a ser feliz. Entonces, eso es producto del nombre de Allah, Rafiq, de su gentileza, amabilidad, bondad, te quiere el bien. ¿Cuántas oportunidades nos da? Hasta incluso cuando hacemos algo mal, cometemos un pecado, si te arrepientes eh, rápidamente, no se te escribe en tu libro. Hay un hadith que habla de ello, ahora no lo tengo a mano, inshallah lo mando después. Em, Esto es pura gentileza, pura amabilidad, rifq. Todo esto es rifq, el rifq de Allah. No podemos encontrar una palabra en español que contenga todo este significado. Es rifq. Pues debemos esforzarnos en implementar este nombre. Y esto no se consigue de repente, sino que requiere, como he dicho antes, esfuerzo, constancia, hay que trabajárselo. Pero incluso también habréis notado una diferencia entre antes de ser musulmanas y ahora. Ahora conoces a Allah, ahora no vamos tanto corriendo. Antes estábamos corriendo de un lado para otro, queriéndolo todo, ya. Pero ahora sabemos que Allah, voy a conseguir lo que Allah ha decretado para mí. Entonces eso te calma. Ya no tienes esa ansia, ya no tienes esa preocupación, porque sabes de que Allah lo ha decretado todo para ti. Entonces toma lo que Allah te ha dado.
Un momento. Bueno, toma lo que Allah te ha dado, toma lo que Allah te ha dado y trabájalo de forma para conseguir su agrado, su complacencia contigo. Toma las cosas que Él te ha dado, tus hijos, tu marido, tu trabajo, tus obligaciones en la casa, tus obligaciones fuera de la casa, el ser madre, el ser hija, el ser hermana, y hazlo con refq. Todo aplica el refq, esta gentileza en cada aspecto de tu vida y mira a ver qué pasa. Empieza ya. Empieza a analizarte y empieza ya. La bondad y la dulzura son atributos que Allah ama en la gente. Y a través de ellos, Él le da a la persona que los posea lo que no da a nadie más. Sin estos atributos de compasión y dulzura, Él no ayudará a la persona, debido a que Allah odia que hablemos y tratemos a los demás con dureza. Si una persona realiza un acto que Allah no ama, ¿qué es lo que espera ganar con ello? O sea, si no hacemos las cosas bien, ¿cómo vamos a esperar tener un buen resultado? ¿Y por qué seguimos haciendo? Y seguimos. Hay que ya parar, hay que empezar ya. Un momento. Allah subhanahu wa ta'ala elogia a su profeta Muhammad, la paz sea con él, por su gentileza y su misericordia. Allah dice en Surah Al-Imran, en el aya número 159, traducción aproximada del significado: Oh Muhammad, por la misericordia de Allah fuiste suave con ellos. Si hubieras sido severo y de corazón duro, se habrían alejado de ti. Perdónalos, pide perdón a Allah por ellos y consulta con ellos los asuntos. Y debemos esforzarnos en seguir el ejemplo de nuestro profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Esto significa de que si uno quiere aconsejar o guiar a alguien, debe tomar su mano suavemente y dirigirlo al camino correcto. Debes ser bondadoso, amable, gentil, misericordioso cuando trates a la persona que quieres ayudar. Y si no lo haces, pues puede que tenga el efecto contrario y acabe alejándose de ti. Estas son de las condiciones para llamar a Allah. Si uno se acerca a los demás con bondad y misericordia, entonces amarán a esa persona y desearán escucharla con el corazón abierto. Si una persona no posee estas características, entonces la persona con la que está realizando da'wah se puede obstinar en no aceptar nada de él. Entonces, ¿acaso no es suficiente virtud que la gentileza sea algo que Allah ame? Allah ama a la persona gentil y amable. ¿Esto no es suficiente para querer cambiar? Pensarlo, ¿no es suficiente que Allah ame la gentileza y eso sea el motor para que tú cambies? La causa para que tú cambies, ¿no es suficiente para querer cambiar? El Islam no es solamente oración y ayuno. El Islam lo cubre todo en tu vida. Y tiene que haber un marco, unos límites. Y uno debe encontrar una manera de permitir que su alma se ajuste dentro de esos límites. Y puedes empezar simplemente diciendo: Allah, quiero cambiar y alcanzar estos atributos de rizq. Entonces debes esforzarte con el fin de corregirte y resistir las tendencias al hablar y actuar con precipitación, con ira, con dureza. Debes comenzar a lidiar con las cosas de una manera fácil, apacible y gentil. Cuando hagas esto, tu vida será más fácil. Solo vas a conseguir lo que Allah ha decretado para ti. Así que ve despacio, paso a paso y ten paciencia, inshallah.
Bueno, y con esto acabamos. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik.